No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Ya de regreso en las noticias Generación News. Así que vamos a lo que vinimos. ¿Ok? Tenemos mucho comentario por ahí. Hay gente todavía comentando del programa anterior de Ray, Julio Viento. El problema es que hay tanta gente necesitada que se puede confundir. Que alguien sigue, te dice que son buenos. Tienes cierta medida de razón en eso, Jessica, pero tranquila, que esas cosas, mire, aquí en mi programa vamos a aclarar todo eso en su momento, ¿ok? Así que estoy preparando una charla, una conferencia que le he titulado Los peligros del mesianismo, ¿ok? Y eso lo voy a estar compartiendo por aquí, por Noticias a la Luz de la Palabra, y eso viene pronto, tranquilita, que aquí vamos dándole al asunto, ¿ok? Pero vamos a lo que vinimos hoy. Mire, 5 razones principales por las que mucha gente abandona la fe. Acuérdense que estamos dentro del contexto de lo que es esta gente o personas que empiezan a deconstruir la fe. La vez pasada, específicamente el miércoles pasado, yo hice una pregunta clara si alguno de ustedes había escuchado esta palabra o este concepto de deconstrucción de la fe o estoy deconstruyendo la fe. Quizás usted no lo ha escuchado mucho en español, aunque sí lo mencionan, pero se oye mucho en inglés, deconstructing the faith, ¿ok? Porque hay muchos pastores y muchos líderes que hoy día están deconstruyendo la fe y están llegando y cayendo en unos disparates teológicos y bíblicos impresionantes. Y el propósito de este programa de hoy es aclarar todo eso, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo me puse a investigar este tema con detenimiento, a leer sobre la gente que escriben sobre este tema, y no solamente a leer, sino también a analizar por qué estas personas que conocieron el Evangelio, que conocieron a Cristo, que conocieron la fe verdadera, de momento empiezan a hacer una deconstrucción de la fe, y esa deconstrucción o ese análisis de la fe los aparta y los lleva, obviamente, no a los principios de la fe bíblica, sino que los aleja completamente de eso. Y en muchos casos comienzan a mezclar la fe bíblica con otras cosas. Empiezan entonces a mezclarlo con toda esta ideología de género, con toda esta cuestión del marxismo, con toda esta cuestión de la justicia social que escuchamos por ahí, de Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas. Bueno, hay unas razones para eso. Yo voy a poner este video que lo puse el miércoles pasado, ¿ok? El miércoles pasado yo puse este video y estuve analizando parte por parte, el mismo, y vamos a verlo y yo le voy a ir poniendo cada una de estas razones. Este video yo lo encontré, es de este muchacho cristiano también, muy bueno él, que en una conferencia que él empieza a aclarar por qué a mucha gente empieza a deconstruir la fe y lo que él ha descubierto, 5 cosas que él ha descubierto. Vamos a verla con detenimiento. Vamos a ver este video. Escuchen, por favor. El video tiene subtítulos, pero los subtítulos son en inglés. ¿Ok? Aquellos que no sepan el inglés, yo les voy a ayudar aquí a traducirlo. Y vamos a escuchar y vamos a ver con detenimiento. Ahí vamos. Major reasons that I see people deconstruct their faith. And Él dice 5 razones mayores de las que yo veo por qué la gente empieza a deconstruir su fe. ¿Ok? Y luego dice, cada persona lidia con esas 5 cosas de manera completamente diferente. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando. you deal with each one differently. So the 5 would be this. One, this would be the main one I see. People. Dice la primera y que es la mayor que él ve. O sea, la primera que él va a mencionar es la razón mayor que él ve y definitivamente cuando él lo dice y yo me puse a hacer mi investigación, es cierto, es la mayor. Vamos a ver cuál es la primera razón y por qué es la mayor. Escuchemos.
people who've had a traumatic or wounding or bad experience in the church or Primero, él menciona personas que han tenido experiencias traumáticas o de dolor o de heridas en la iglesia o en el seno de su hogar de origen cristiano. ¿Ok? Personas que han tenido un trauma, una herida, un dolor, ¿verdad? En la iglesia o en el seno de su hogar de origen cristiano. Sigamos escuchando. in their family of origin. Most of the time in a conservative church, almost always in a conservative church. They had some kind of a bad experience. I just found out, I won't say his name, one of the most famous Christians who's publicly deconstructed their faith in recent years. I just found out that his dad was a pastor who was sleeping with their babysitter, and then his pastor had an affair, and then the pastor who replaced him had an affair. So, Ok, explicando eso. Él explica que él recientemente descubrió de una persona, un pastor o un líder cristiano muy conocido, el cual él no menciona el nombre, donde él dice que esta persona estaba deconstruyendo su fe, pero que todo esto que ha pasado en su vida es que su papá, pastor, le fue infiel a su mamá con la niñera de la casa y luego el pastor de la iglesia donde él estaba fue infiel a su esposa con la secretaria. Y obviamente todas esas experiencias provocaron en este muchacho una rebeldía, un dolor, un trauma bien poderoso. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Veamos un momento. Que la primera razón, escúcheme, gente que me está viendo, escúcheme. La primera razón por la cual mucha gente deconstruye la fe y una de las razones por la que mucha gente abandona la fe es por alguna experiencia traumática o hiriente con la iglesia o con su hogar cristiano de origen. ¿Ok? Esa es la primera experiencia o la primera razón que es la mayor. ¿Ok? ¿Cuántos de los que me están viendo y me están escuchando? Y me gustaría leer sus comentarios. ¿Conocen a alguien o quizás usted mismo o usted misma ha sido producto de esto? Que han tenido una experiencia traumática, hiriente con la iglesia o vienen de un hogar cristiano y han tenido una experiencia traumática, hiriente en su hogar de origen cristiano. ¿Cuántos? Me gustaría leerles, por favor. Me gustaría leerles. Mire, esto es más serio de lo que nosotros pensamos y no lo podemos, y quiero que me escuche bien porque le estoy hablando con el corazón, como siempre hago, pero hoy sí estoy hablando con un corazón bien pastoral, como pastor que soy. Esto de las experiencias traumáticas o hirientes que una persona tenga con la iglesia o con su hogar de origen cristiano, no se debe tomar livianamente, mis amados. No se debe tomar livianamente. Esto es serio. Es muy serio. Hay gente que ha vivido experiencias traumáticas de abuso religioso, ¿ok? De abuso religioso, experiencias de dolor e hirientes de abuso religioso en el seno de la iglesia. Y otras personas que han tenido experiencias traumáticas o hirientes en el seno de su hogar cristiano. Porque un hogar que dice ser cristiano, pero vive en otra vida por las experiencias vividas. ¿Ok? Y muchos de estos muchachos o personas que vienen de ese tipo de experiencia empiezan a tener esas experiencias traumáticas hirientes y una de las cosas que hacen es que abandonan la fe porque no quieren ser parte de algo que les causa dolor. ¿Ok? No quieren ser parte de algo que les puede causar heridas. Miren lo que me dice por aquí Adawilda, Marti, Alicea. Yo creo que no abandonan la fe, pero muchos nos hemos ido de los templos. Puede ser, pero la realidad es que cuando hay una experiencia de trauma o una experiencia hiriente, como el ejemplo que dio este muchacho, que su papá, cristiano pastor, le es infiel a su mamá con la niñera de la casa. Estos son experiencias de dolor fuerte. Son experiencias que no deben ocurrir dentro de un hogar realmente bíblico y cristocéntrico. Y claro está, yo quiero que usted tenga claro, no todos son así.
El problema es que muchos de estos muchachos en estas experiencias traumáticas o hirientes con la iglesia empiezan a ver a todas las iglesias y a todos los pastores y empiezan a decir y a llegar a la conclusión de que todos son así y no todos son así. ¿Ok? Sí hay algunos que han vivido esas experiencias, que las han vivido, esas experiencias traumáticas o hirientes con la iglesia o en su lugar de origen. Claro que sí, hay esas experiencias. Y es muy triste y hay que tomarlo muy en serio. Y hay que entrar en procesos de sanidad, en procesos de perdón, en procesos de que Dios trabaje en el corazón de estas personas. ¿Ok? Y entonces tenemos que ser empáticos con personas que han vivido estas experiencias, llegan a nuestras iglesias buscando, ¿verdad? Porque aman al Señor y vienen buscando realmente conectar con Dios y con la iglesia y no quieren volver a encontrarse con lo que ya vivieron. Vienen de iglesias, por ejemplo, donde los marcaron. Iglesias donde le ponían cargas que ellos mismos, que los mismos que le ponían las cargas no las podían llevar. ¿Ok? O iglesias donde se decía una cosa desde el púlpito, los líderes decían una cosa desde el púlpito, pero estaban viviendo otra en la vida real. Entonces, esas son experiencias traumáticas o experiencias hirientes. Y tenemos que tomar eso bien claro, bien en cuenta, porque no es fácil esa experiencia. Mire, vamos a ver otra vez el video de este muchacho para que usted vea lo que le estoy diciendo, de cómo esta experiencia puede marcar esta primera característica. Escuchemos. Was sleeping with their babysitter, and then his pastor had an affair, and then the pastor replaced him had an affair. So like that screws you up. And I just have viewed this person as like an enemy of the faith, and I think this person is. But that just gave me compassion. Like, oh man, I mean, what would that have done to me if I'm like a 15-year-old kid and my pastor dad is sleeping with my? That's screwed up, you know. So many people have had everybody's had a bad experience in the church, because part of the role of the church is to bring sin to the surface. That's a whole other thing. But people that have had a wounding experience. Ok. Escucharon bien lo que dijo este muchacho. O sea, él está diciendo la historia de este muchacho que él conoció, que tuvo esta experiencia traumática con el asunto de su papá y todo ese tipo de cosas. O sea, es bien doloroso que esto ocurra, y cuando hay estas experiencias traumáticas o hirientes, hay que tomarlas en serio. No podemos tomarlas livianamente. Tenemos por aquí que Derek Negrón se conectó y dice: saludos, pastor, saludos, Derek, para ti. Tenemos que Rosani Crespo dice: qué tristeza. Tenemos que Ada Wilda dice: bueno, yo me he congregado hasta ahora, estoy en el templo, me siento muy bien con mi pastor, una mujer de Dios. Hay hermanos que cuando ellos no hacen una cosa, usted toma la iniciativa, después se levanta en contra porque como llevan mucho tiempo, se creen que tienen el derecho. Eso es harina de otro costal, obviamente. Sierra Maribel, pues dice bendiciones. Ok, vamos a ver cuál es la segunda. Ya dijimos la primera. Ya vemos la primera de 5 razones principales por las que muchas personas abandonan la fe. Déjeme su comentario, quiero leer su comentario y comparte este video. La primera ya la estamos viendo y la vimos, que son experiencias traumáticas o hirientes con la iglesia. Es muy triste que esto ocurra, porque la iglesia debe ser un lugar de sanidad, la iglesia debe ser un lugar, ¿verdad?, donde la gente sea restaurada y la gente sea levantada, ¿ok? Pero no todo el mundo vive esa experiencia, ¿ok? Es importante. No todo el mundo vive esa experiencia, y tampoco podemos generalizar de que todos los pastores o todas las iglesias son así por causa de la experiencia, porque muchas veces esta gente, por no sanar esa experiencia hiriente y traumática, crean una amargura y un dolor y un resentimiento tan grande que se tornan en enemigos de la fe, ¿ok? Se tornan en enemigos de la fe completamente. Vamos a ver cuál es la segunda que él menciona. Él menciona una segunda experiencia de por cuál la gente abandona la fe. Vamos a ver. Had a wounding experience. Second reason would be poor teaching. Ok, la segunda razón que él da es una pobre enseñanza bíblica. Una muy pobre enseñanza bíblica y teológica. Y eso es muy cierto. La razón por la que muchas veces mucha gente abandona la fe es
porque en esa iglesia hay una pobre enseñanza bíblica, una pobre enseñanza teológica, y en muchas ocasiones es una enseñanza bíblica errónea. ¿Ok? No es una enseñanza bíblica balanceada, es una enseñanza bíblica completamente errónea, donde empiezan a enseñarse ciertos extremos, ¿verdad? Y en esas enseñanzas de ciertos extremos se lastima a la gente, se confunde a la gente. Y casi siempre en una iglesia donde hay una pobre enseñanza bíblica, usted lo que va a ver son cristianos bien superficiales espiritualmente. Y muchas veces cristianos que son bien superficiales espiritualmente, pero también que son llevados por todo viento de doctrina. Como no tienen una fe profunda, son llevados por todo viento de doctrina y muchas veces son gente bien emocional. Todo es bien emocional, todo está basado en ellos, en lo que ellos sienten, en lo que ellos... Todo bien emocional. Entonces, esa pobre enseñanza bíblica, cuando no hay una enseñanza bíblica sólida, un alimento sólido que realmente fundamente a la gente sobre la roca que es Cristo Jesús, pues obviamente mucha gente abandona la fe porque empiezan a ir detrás de lo primero que escuchan. Entonces esas son las personas que están detrás de lo último en la avenida, de lo último en la moda. Son la gente que están detrás del último congreso, de la última profecía, de la última palabra del hombre de Dios, y están detrás de cosas y cosas, nunca crean raíces, no echan raíces. Y todo esto tristemente es debido muchas veces a una pobre enseñanza bíblica, porque empezamos a enseñar los 5 pasos para ser exitosos, los 8 pasos para tener felicidad en tu vida, los 6 pasos para alcanzar el sueño, pero no metemos a la gente en la escritura. Mire, una de las cosas que yo he aprendido, y no estoy diciendo con esto, y con esto quiero decir esta parte para luego ir a la próxima pausa que tenemos. Una de las cosas que yo he aprendido como pastor, y quiero hacer claro, no quiero decir que esto es el método, el único método, no lo es, pero que a mí me ha resultado, a mí como pastor me ha resultado aquí en la iglesia que Dios me ha honrado, me ha dado el privilegio de pastorear la Iglesia Cristiana Amamos a la Gente, y yo sé que hay gente conectada conmigo ahora mismo que de mi iglesia que pueden dar fe de esto. Lo que a mí me ha resultado con nuestra congregación para llevar a la iglesia a un conocimiento bíblico más profundo y a una madurez más profunda es enseñar la Biblia, ¿verdad? Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eso es lo que a mí me ha resultado. Por ejemplo, nosotros los miércoles, con excepción del miércoles ahora, estos miércoles de julio, que cogimos un receso, pero todos los miércoles enseñamos la Biblia versículo a versículo, y estamos estudiando ahora mismo el libro de Romanos verso a verso, y yo me siento verso a verso a enseñar cada versículo bíblico de lo que estamos estudiando en ese libro, en ese capítulo específicamente, y a desmenuzar la palabra y a traer la enseñanza bíblica, y eso ha resultado en un crecimiento espiritual extraordinario en muchos hermanos de mi iglesia, porque ellos dicen: pastor, jamás habíamos aprendido la Biblia de esta manera, jamás se nos había enseñado la escritura como ahora. Y entonces tú estás llevando a la gente al texto bíblico y están extrayendo del texto bíblico la verdad espiritual para ellos. Eso es lo que a mí me ha resultado. No estoy diciendo que es el método, ¿verdad?, como una fórmula, ¿verdad? Pero es lo que a mí me ha resultado y ha sido de bendición a mucha gente. Entonces, por último, como ves ahí, una pobre enseñanza bíblica siempre va a llevar a la gente a apartarse de la fe. Porque no tienen fundamento, porque no tienen una fe sólida ni una fe bíblica. Déjame tu comentario. Me gustaría leer tu comentario en cuanto a esto. Regresamos después de esta pausa. Seguimos con el tercer, cuarto y quinto punto de por qué la gente abandona la fe. Así que regresamos aquí nuevamente con las noticias a la luz de la